Hola, bienvenidos a... Hola, bienvenidos a... Hola. ¿Cuáles son los, digamos, los errores que más te han pasado y que sí o sí, o sea, usted no negocia, como acabas de mencionar, por ejemplo, con la luz, que no negocia y que usted dice, no, esto hay que hacerlo sí o sí porque la embarré muchas veces? La metida de una pata de un trípode. La metida de la pata de un trípode no lo perdono. Porque, profe, es que la pantallita no teníamos monitor. O sea, yo sí he tenido la fortuna de casi siempre en las producciones. Bueno, no, ha habido producciones que no hemos tenido monitor grande, sino que han sido más portátiles. Pero es que la metida de una pata de un trípode, que ponte que por máscara lo quites, listo. Pero es un trabajo, primero del editor, o sea, si es con productora, te lo cobran. O sea, te lo cobran. Sí, claro. El editor te lo cobra. Plata, es plata. Eso es plata. Y que, bueno, a mí me pagaron de cámara, listo. O de DP, listo, me voy. No te llaman más. O sea, ese es el relacionamiento que pierdes un cliente para uno, ¿verdad? Sí. Y esa no es la idea, sino por no de pronto estar fijándose, o sea, al detalle, que es lo que tú decías ahorita, estar en el detalle de esa composición que armo. La claqueta es otra. No perdono no grabar sin claqueta, porque me acuerdo tanto que una vez hicimos ese error. Pero lo hicimos consciente. No grabemos claqueta. Era muy peladita, de hecho era en videobase. No grabemos claqueta. Y el editor me pegó una regañada. Me llevaron hasta consejo de ese, pues como que lo llevan a uno un consejo ahí y sale y uno ahí conoce ahí, mentira, yo la conozco hace mucho, pero digo, ahí está el director de la empresa y todo, y entonces todo es como, qué achante. Entonces yo me sentí como un retículo. Me sentí súper horrible. Y yo dije, nunca más voy a permitir sin claqueta, porque él me dio todas las explicaciones que yo las doy en clase, todas las explicaciones. Ahora se las da. Sí, pero me sentí muy mal, ¿verdad? Es como tú no pensar en el compañero, ¿verdad? Como en el otro, en el proceso. Lo que tú no hagas te empieza a volverse una cadena. Exacto, una cadena hacia los otros. Eso. Otra cosa, la puntualidad. Y usted sabe que yo soy re puntual. Yo no llego media hora antes, yo no llego 15 minutos antes. Yo puede que llegue 10, pero llego antes. O sea, si a mí me citan a las 4, yo llego faltando 5, faltando 8, pero jamás yo llego ni rayado ni tarde. Pues tiene que, o sea, si pasa eso, los que me conocen es porque sufre un paro, lo que sea, yo no sé. Es preocupante, si Goenaga no ha llegado puntual, es preocupante. Sí, es preocupante. O sea, la puntualidad es muy, muy importante y eso lo aprendí mucho en Videobase, porque en Videobase a nosotros sí nos exigían, pero nosotros teníamos que entrevistar, por ejemplo, al presidente de Suramericana. Y pues teníamos entrevistas de personas muy importantes. Ella solamente puede 15 minutos. Entonces imagínate uno llegar 5 minutos, ya le resta. No, o sea, eso era, de hecho a nosotros nos citaban casi 40 minutos antes. Entonces, si era transporte, entonces nos citaban 1 hora antes. Bueno, en fin, nos citaban muchísimo antes. Entonces aprendí como esa lección de la puntualidad. También me parece como también un respeto también hacia el equipo, ¿verdad? Una cosa es que sucedan imprevistos, ¿verdad? Como todo. De hecho, en una producción de 70 personas, pues uno que otro tiene un imprevisto, que amaneció enfermo, que no, bueno, en fin. Pero que tu trabajo también brille por la puntualidad, me parece que para mí, por ejemplo, es imperdonable, pues. Como que tú estés en una empresa permanentemente y permanentemente falles, sí me parece como sí, que... Sí, no deja buena imagen. ¿Qué más? Antes, ¿qué pasaba, por ejemplo, en Videobase cuando alguien llegaba tarde? O sea, ¿qué hacía el resto del equipo?
Nosotros siempre teníamos, afortunadamente, en producción nos enseñaron, pues allá aprendí, nunca había un solo asistente, siempre nos ponían, si había 2 camarógrafos, habían 3 asistentes. Okay. Si había, exacto, entonces, si habían 3 cámaras, habían 4 asistentes, ¿verdad? Y así, si había una cámara, habían 2 asistentes. Entonces, nos íbamos y el man lo dejábamos. Así de sencillo. Lo hablo por asistente porque es lo que normalmente pasa. Entonces, que fue una vez, de hecho, un pelado se ganó ser cámara, estaba como próximo a querer ser cámara, y el cámara falló. Y se lo llevaron a él. Y fue la prueba, le dijeron, vea, si usted brilla hoy, le damos el puesto. Y se lo dieron. Entonces, y el otro que quedó asistente. No, el otro, pues, él siguió porque ya tenía muchos años, pero sí se ganó. Allá habían como memorandos. Okay. Entonces habían como, al tercero, pues ya había, bueno, habían como, sí, ciclos ahí. Pero sí, por ejemplo, me parece que ahí ganó, sí, ¿verdad? Ganó ahí un error de alguien y ganó el puesto. Entonces, miren que sí es importante, o sea, sí claro. Es bastante. A nosotros sí, a la hora que nos dijeron se iba la gente con la que se iba y el que no se quedaba. Y entonces, claro, el que se quedaba, yo me imagino, a mí nunca me pasó, que uno llega y se fueron, uno claro, todo el día pasa re mal. Pues yo me imagino. Pues obvio. Pues, claro, me imagino. A mí me tocó una etapa muy chévere y a la vez muy como conflictiva. Me tocó el embarazo de mi hijo allá. Entonces, claro, yo era cámara. Claro, ya cuando tenía la barriga que se veía, de hecho, afortunadamente me empezó a salir barriga como a los 6 meses. Bastante largo. Sí. Ya me retiraron de cámara, entonces fue medio frustrante porque dije, pues uno en ese momento, y yo me imagino que las hormonas y todas estas cosas, estaba muy sensible, entonces yo como que me sentía inútil. Pero claro, yo empecé a ayudar a edición, empecé a ayudar a pachar, bueno, muchas otras cosas, yo ayudaba de todo, pero no podía salir de la empresa. Pues yo entiendo, por cuestiones ya de que si uno se cae, bueno, cosas así, porque pues las producciones, uno va a la guerra, como digo yo. Sí, pues uno va a la guerra, cuando es afuera, y cuando es afuera, o sea, ni siquiera a un estudio o a un lugar pues controlado que llamamos, pues va a la guerra. Entonces, claro, yo ya no podía salir y yo me daban ataques de ansiedad súper fuertes porque para mí el trabajo, de hecho, me encanta ser profe porque yo salgo, entro, pues es diferente, pero el trabajo como todo el día en lo mismo así, a mí eso me estresa, me da como ansiedad, entonces yo me tenía que salir, de hecho me dieron tiempo de lactancia, no lactancia, sino tiempo como de llegar más tarde, más temprano, o sea, fueron muy flexibles, era la primera vez que sucedía algo así en una empresa, una cámara, embarazo, mujer, ¿qué hacemos? Claro, era la primera vez que sucedían tantas cosas, entonces nadie sabía qué había que hacer, entonces, bueno, tuvieron mucha flexibilidad, pero fue una etapa muy bonita, pues, porque estaba pasando, pues, por el embarazo, que era, pues, muy chévere, pues, y muy deseado, pero a la vez era un conflicto con mi carrera, entonces, era como, ¿qué hago, verdad? O sea, ¿qué estoy haciendo? Si es esto, pero bueno, ya después pasó y yo, pues, de hecho, pasé a Teleantioquia y empezamos a hacer un programa que se llamó Infrarrojo, que tuvo premio India Catalina. De hecho, Federico Benítez estuvo en Los Informantes y ahora está pues en el exterior. Ese programa pues eran unos temas muy pesados. Entonces tuve la fortuna porque ahí, después de ser cámara, de estar trotando uno lo mandaban de aquí para allá, de allá para acá. Lógicamente tenía muy en cuenta pues los horarios, pero uno trabaja más de 12 horas. Pues eso es bobada. O sea, ¿qué 8 horas? Oiga, no, imposible. O sea, es imposible, ¿verdad? Entonces, los horarios eran extensos. Entonces, yo ya tenía el bebé. Entonces, yo ya entré a Teleantioquia y en Teleantioquia empecé con Infrarrojo. Entonces, claro, yo dije, no, en esa crisis que te conté, empecé como, voy a tomar algo con más calma y entonces empecé a ser investigadora, productora y realizadora de Infrarrojo y mi equipo era Federico y yo.
Entonces, él salía y yo hacía todo lo que era, pues, le conseguía las entrevistas, todo esto, ¿verdad? Y hacía pietaje, que ahora eso como que yo no sé, ahora no le gusta mentira, ahora hay mucha facilidad. Ahora pues hay muchas aplicaciones. Uno literalmente, como eran mini EVs, o sea, pues Uy, sí. uno literalmente era play, pause. Ay, no entendí, retroceda. O sea, era así. Pues claro, tuve la fortuna de que estuve mucho en la casa, porque esto se puede hacer en la casa. Entonces, yo tuve la fortuna de poder amamantar pues a mi hijo mientras pietaba. Pues tuve como esa oportunidad y fue un trabajo maravilloso porque pues los temas eran súper horribles. Pues eran pues súper horribles, ¿no? ¿Cómo les explico? Los temas explique un poquito de qué trataban. Claro, los temas eran de denuncia social y nosotros éramos, como eran 3 equipos, nosotros éramos de todo el conflicto armado. Y en ese entonces ni siquiera estaba el proceso de paz, sino que estaba en pleno como medio el proceso, medio la entrega de armas y todo. Bueno, en las comunas estaban haciendo, bueno, como lados, ¿verdad? El sicariato. Sí, eso estaba en pleno. Entonces, a mí en la juventud, yo soy de Barranquilla, no me tocó la violencia en Antioquia, pues me tocó por mi mamá. Yo siempre lo digo, a mí me tocó por teléfono, que creo que es más, bueno, mentira, yo no digo que creo que es más, sino que es una de las experiencias muy horribles porque mi mamá tenía toda la familia que yo oía a mi mamá, era, ¡no! ¡Sí! ¡Oh! ¿Cómo? Eso era lo que yo oía. Sin saber conversaciones de 2 horas, tenía yo que esperar ahí. Mamá, ¿qué pasó? No, que a fulanito lo mataron, que la bomba de no sé qué, que la bomba de no sé cuánto. Pero digamos que yo no estuve en Antioquia en ese entonces, estuve en Barranquilla, donde pues en ese entonces, pues en realidad era mucha, pues vivíamos muy bien, pues pero sí tenía pues toda mi familia de acá, entonces, claro, entonces era muy fuerte estar como allá recibiendo cosas. Yo sé que mi mamá se ocultaba muchas cosas, entonces era muy, muy, muy como impactante. Y el tener ya después de 20 años después y estar oyendo todas las conversaciones de las mamás, de los desaparecidos, de la escombrera. Imagínate que ahora que destaparon de la escombrera, nosotros hicimos un infrarrojo cuando iniciaron el pedido de estas mujeres para que hicieran, ellas confirmaban que ellas estaban. Nosotros fuimos a la escombrera, ¿dónde están? Que aquí, que aquí, que aquí. Y apenas eso, te estoy hablando del 2010, cuando nosotros hicimos el primero que ellas decían, ahí están, ahí están. Y apenas ahorita empiezan a pararle medio, porque ya yo no sé por dónde va la vaina, ¿verdad? No han vuelto a decir nada. Entonces, fue una época también como de mucho reconocimiento de esta violencia de nuestro país, muy triste. Entonces era a la vez fue un trabajo muy como doloroso, ¿verdad? Por dentro, porque me enteraba de cosas, a veces hasta lloraba, ¿verdad? Porque pues de verdad uno se congestiona en muchos testimonios, porque como todo este infrarrojo trataba siempre del testimonio de la víctima y de los victimarios y también había pues como lo opuesto si llegara el caso a suceder. Aprendí muchísimo, de hecho tanto que aprendí que estuve en todo el proceso de paz. Con Videobase volví a hacer unos documentales de todo de paz, de toda esta, como esas campañas de paz que hubo pues, y volví a hacer ya con Juan Carlos Mosquera, unos documentales, ya que vinieron mucha gente a hablar de paz, bueno, que hubo una época de eso. Sí, y ya posteriormente, con la maestría, hice una maestría en comunicación transmedia y vuelvo a la Comisión de la Verdad, me contrataron como estratega de la transmedia para dejar en una página web de 13, uno
uno ¿cómo es? Navega en 360 por diferentes regiones del país y el sonido y todo es muy interactivo, pero está toda la documentación ahí arrojada, que se llama ¿Cómo lo hicimos? De la Comisión de la Verdad. Entonces, Lo que revisen, pues, material de Goe. Pero es interesante, uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? Por ejemplo, de pronto en eso Pietando, uno decía, ¿qué estoy haciendo acá? Y mire que eso empieza como, o sea, uno no cree y toda la vida se va como juntando, ¿verdad? O sea, por algo la comisión, pues uno tenía que tener cierta experiencia, pues, o conocimiento un poco más profundo de todos estos procesos. Y yo fui a Cuba cuando eran los procesos de paz, que eso fue otra experiencia. Yo fui a Cuba a hacer una especialización en el 2012. Estaban allá todos, estaba, ¿cómo es que se llama? El presidente, Pastrana, estaba Pastrana. No, pues si fue el reciente, fue Santos. Santos, perdón. Sí, Santos fue. Si fue el reciente. No, el viejito de Pastrana, sí, hizo un proceso. Pastrana hizo el proceso. Entonces yo estuve allá, pero yo estuve aparte, yo estuve haciendo en la escuela de Gabriel García Márquez, la escuela de todos los mundos, estuve haciendo una especialización en documentales. Y me tocaba hacer un documental. Eso es súper charro porque en Cuba tú no puedes grabar, ¿verdad? Pero como nosotros éramos de la escuela, a nosotros sí nos permitían grabar. Entonces yo me atreví a hacer un documental y se llama Cuba, un país con libertad condicional. Empecé a entrevistar a la gente, la verdad, pues, cómo vivían, si en verdad, pues, el socialismo sí servía como opción de vida, ¿verdad? Viven muy mal. Pero ahí empecé porque yo soy muy, de hecho, pues, desde la universidad fue muy como luchadora, y le decían uno hasta socialista sin saber uno ni siquiera eso. Entonces, yo soy muy del conocimiento, a mí, de hecho, por eso me gusta mucho la educación. Entonces fui y de hecho quería descubrir eso y pues uno se lleva mucha desilusión, ¿verdad? Porque una cosa es la filosofía del socialista y otra cosa es la verdad, ¿verdad? Del pueblo. Entonces, de la manera en que se aplica. Claro. Entonces, allá me pasaron muchas cosas súper divertidas, pues como porque a mí me tocó hacer todo el documental a mí sola, entonces yo era con el micrófono y con la cámara, y entonces habían pelados, y entonces yo los cogía así en la calle, porque allá sí, lo que sí es cierto es que es un lugar muy seguro. Entonces yo salía con los equipos y me sentaba en la mitad de la calle. Entonces yo me tocaba pues para crear esa cercanía, yo me sentaba en el andén, entonces ponía el equipo y así. Bueno, ahí se ven en el documental unas cositas. Y fue muy interesante, fue una época muy, muy como de reconocimiento de que una cosa es la filosofía, otra cosa el poder llegar a lograr ese socialismo, que yo le cambiaría la palabra. Yo tengo una, pero no la voy a decir, pero cuando sea presidenta, no me Venga, pues voten por Coena. Pero bueno, la experiencia allá fue muy bonita porque pues Cuba es caribeña, yo soy del Caribe, entonces pues la música más que todo me impactó, las calles todos son el son cubano, o sea, ese ambiente es muy bonito, fuera de que en la escuela entra todas las personas de todos los países. Entonces yo tenía gente de Brasil, de Uruguay, de Barcelona, de todo. Sí, allá llega mucha gente. Entonces era como en un mismo lugar y la escuela hace de cuenta, Envigado. O sea, es una cosa muy grande. De hecho, allá llegan las guaduas, que son los buses, y a uno lo transportan a La Habana. Llegan en unos horarios, bueno, y tú te organizas. Y como allá es gratis, eso sí, pues el transporte es gratis, entonces tú miras como, ¿qué horario? Entonces tú te montas en el bus y te llevas a La Habana. Pero es lejos, o sea, no es lejos, pero sí es lejos. Pues, o sea, no puedes ir a pie. Sí. Y es una ciudadela y ver, pues, gente de todos los países centradas y todo era audiovisual, cine. De hecho, tú comías todo, entonces había cine.
había por allá un conversatorio de tal, había, o sea, todo era en Qué dinámica, brutal, eso, sí. es como si todo fuera, no Se hubiera más nada. respiraba solo. O sea, es más, uno iba a La Habana como decir, bueno, vamos a ver si hay otro tipo de gente aquí. Era muy charro. Entonces, tú podías ver películas si sufrías de insomnio a las 2 de la mañana. Ya había el teatro, había un matinal, ya había cine. Todo era en función de eso. Habían chicos, pues, y todo el mundo de todos los países. Es muy interesante tú como oír esas experiencias de esa gente. Yo creo que eso llena muchísimo. Porque, Bastante, uno rodearse así es. y te hablan de que tú al final dices, ve, este lenguaje es universal, ¿verdad? O sea, porque a la final nos comunicábamos todos y todos sabíamos de los términos, de todo, pues, en sí. Se cortó. Corte. Entonces, fue una experiencia muy bonita y muy interesante. De hecho, el micrófono se me falló y un señor por allá de una casa me dijo, ay, yo tengo un micrófono, y me saca ese micrófono de cantante, ¿verdad? Y yo, no, pero es que es diferente. No, ¿qué necesito? Un mini plus. Y yo, sí, un mini plus. Y pum, y el mini plus y todo. Y era el señor con el micrófono. Entonces, es un ambiente muy interesante, de verdad. Listo. Vamos, como estamos en eso se edita. Eso se edita. Eso se edita. Se acabó la batería. Se acabó la batería de una cámara. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, déjame ya. Entonces vamos a seguir. Este fragmento tuvo que ser especialmente editado y su continuación se hará en el siguiente episodio.